Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que genera controversia a nivel de Honduras y el mundo. Es el uso del cannabis con orientación estrictamente médica. Sigue el debate si se deben aplicar leyes en algunos países de la región para permitir el uso medicinal del cannabis. Hoy está con nosotros un especialista en el área, una científica que prestigia a nuestro país, la doctora Reina Durón. Es de las pocas epileptólogas de Honduras. Y este tema lo vamos a desarrollar desde un punto estrictamente científico, que es el gran problema que enfrentamos en nuestro país cuando escuchamos voces de ciudadanos que desgraciadamente opinan sin tener el conocimiento de cuándo sí y cuándo no. Hoy hablamos con los que conocen. Doctora, qué gusto saludarla. Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, licenciado. Y bueno, como usted dijo, este es un tema para educación, un tema que tiene toda la evidencia científica para poder tener una discusión madura y de beneficio pues para la población, los pacientes. Bueno, vea este punto que me pone ya en discusión, en el diálogo. Educación constructiva, educación de una forma madura, porque no entendemos mucho y por opiniones de políticos, y pongo a los políticos que no conocen de esto, terminan enredando muchos proyectos que pueden ser de beneficio para la nación. Este es un caso. De hecho, hay tanta evidencia sobre el uso del cannabis medicinal que ya no es ni un tabú en el mundo científico, pero entre la población sí, por la falta de información adecuada. Porque cuando las personas oyen este concepto de marihuana o cannabis medicinal, inmediatamente piensan en que la gente está autorizada a ir a fumar, y no se trata de eso, porque lo que se usa son aceites extraídos de la planta, obviamente, y que ya se sabe en cuáles componentes debe haber la concentración necesaria para controlar múltiples enfermedades neurológicas y no neurológicas. Entonces, hay mucha evidencia científica desde hace muchos años. Así que, bueno, este es obviamente ahorita una controversia en el país, pero creo que tenemos que hablar de estas cosas, y por eso UNITEC en su Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la semana antepasada llamó a expertos y llamó a un diputado del Congreso Nacional para ver cuál es el estado del conocimiento, la legislación y el uso de la cannabis medicinal en el país. Yo creo que ese conversatorio fue importante para ponernos a todo y recontactarnos, ¿verdad?, en relación a este tema, que es un tema que se puede abordar totalmente en el marco de la ciencia. Bueno, ya, doctora, hay una propuesta, incluso se han revisado muchos artículos que contiene una normativa especial, pero no se ha avanzado. ¿Qué encontraron al conversar con conocedores del tema en un eventual traslado de la propuesta de una universidad prestigiosa para el Congreso Nacional? Bien, la motivación desde UNITEC fue contactar a los actores que pueden incidir en resolver esta falta de aprobación del uso medicinal para Honduras ante una demanda por los pacientes que necesitan este producto y que actualmente están consumiéndolo de forma, digamos, a escondidas, muy privada. Entonces, cuando hay evidencia científica a favor del uso y hay pacientes que lo necesitan, pues nosotros consideramos que había que detonar un diálogo, ya que en 2017 la Asociación para la Lucha contra la Epilepsia en Honduras propuso una ley de uso compasivo e investigacional con la ayuda del diputado Liberato Madrid, en ese entonces diputado del PAC, que pues se reunió con los pacientes y tomó esa petición de parte de ellos. Así que es retomar el tema y darle una respuesta
a esos pacientes que necesitan ayuda en sus tratamientos, porque la cannabis medicinal se ha usado como tratamiento de última línea en situaciones de enfermedades graves, severas, cuando usted tiene pacientes en situaciones desesperadas, como una epilepsia. Imagínese usted un niño que convulsiona 100 veces al día, y no estoy exagerando, soy epileptóloga. Veo esos síndromes epilépticos y estos padres de familia saben que podrían usar el medicamento, pero no está disponible en Honduras. Y como en otros países, quienes han desencadenado siempre esta conversación son los pacientes que piden acceso al uso. De hecho, en Estados Unidos la conversación se retomó en 2013 con el caso de una niña que se llamaba Charlotte. Entonces tenía tantas crisis y los papás querían acceso, y entonces iniciaron un lobby para que se les permitiera usar el aceite. Y luego, un año después, la FDA aprobó los primeros estudios y algunos días después, entonces aprobaron una marca que es muy conocida en Estados Unidos, de cannabidiol en aceite. Bueno, aquí estamos compartiendo esta imagen de esta historia que nos relataba doctora Durón, de esta pequeña que dio paso a que procesos de investigación certificados ya en Estados Unidos se usa. ¿Hay otro tipo de pacientes, además de los que sufren de epilepsia, que requieren estos aceites de cannabis? Sí, estos aceites que contienen cannabidiol, que es el componente más importante para el uso en neurología, bueno, tienen enfermedades como espasticidad, es decir, rigidez muscular, como los niños con parálisis cerebral infantil, pacientes que tienen distonías, los pacientes con Parkinson, que a veces son refractarios a otros tratamientos, pueden ser candidatos al aceite con cannabidiol. También en dolor crónico, que es rebelde a otros tratamientos, como el que tienen algunos pacientes con cáncer, que hemos escuchado, ¿verdad?, que se les da morfina, se les da opioides y a veces no responden. Entonces ellos pueden ser candidatos a aceite con cannabidiol o con tetrahidrocannabinol. Entonces, esto ha abierto el estudio a más enfermedades. Alzheimer, debido a los mecanismos que tiene de renovación de la vida celular. También hay estudios en glaucoma, en enfermedad de Huntington, en SIDA, ¿verdad? Porque las personas pierden peso porque pierden el apetito. Y este es un producto que puede mejorar el apetito. También enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide y otras. Incluso algunos ya empezaron estudios para el manejo del post-COVID. Es decir, el COVID largo, que sabemos que se debe a un proceso autoinmune crónico, por la persistencia de la inflamación que deja el virus o los fragmentos del virus que persisten en el cuerpo y que desatan estos procesos inflamatorios. Así que hay una gama bien amplia de uso. E incluso, además del aceite que se usa tomado, ya con miligramos bien definidos por los estudios, porque esto ya es como cualquier otro fármaco, que sabemos la dosis, sabemos los efectos secundarios. Pero además de la vía oral, hay formatos inhalados en spray, y están las cremas que son para uso analgésico, sobre todo para personas que tienen artritis. Entonces, el uso es bien amplio y hay múltiples productos ya aprobados por la FDA en Estados Unidos, igual que por la Agencia Europea de Medicamentos y otras agencias en Asia. ¿Y a nivel de Centroamérica hay ya experiencias de países que dieron el paso? Bien, tenemos todavía un rezago. Imagínense que el uso de la cannabis medicinal se conoce desde hace más de 3.000 años, desde la milenaria China, con su herbolaria, ¿verdad? El antiguo Egipto, África, en algunas zonas de Europa, y ya había uso para todas estas cosas, incluso problemas anímicos, hiperactividad, déficit de atención. Y los primeros estudios publicados en revistas médicas salen en 1948. Imagínense la fecha en que estamos. Imagínense que FDA lo aprueba. Hace 75 años está esto. Hace 10 años, y todavía en Honduras las personas no tienen acceso. Hablo de personas que lo necesitan, que tienen una indicación médica que un neurólogo lo podría manejar.
Y este tipo de medicamentos para una persona que padece de epilepsia, doctora Durón, ¿cada cuánto se suministra? ¿Es diario? ¿Es por periodos? ¿Cuál es la prescripción médica? Como cualquier otro medicamento, tiene periodos de tiempo, ¿verdad? En general se puede usar 2, 3, a veces en algunos pacientes 4 veces al día. Es muy particular, dependiendo del síndrome epiléptico y qué tan rebelde sea la epilepsia, la tolerancia del paciente. Y se puede usar de 100 a 600 miligramos. Ya se sabe cómo se administra. En realidad es igual que cualquier fármaco, ¿verdad? Es ya algo súper estudiado. No se trata, de nuevo, y tenemos que decirlo, ¿verdad? Que aquí no estamos promoviendo que el paciente vaya a conseguir hierba y que fume, porque tengo que aclarar que si hace eso se está exponiendo a efectos tóxicos. Entonces, de ninguna manera, porque la planta tiene más de 470 componentes y los medicinales que más se usan son 3. Entonces, no puede usted como paciente que está viendo este programa ir y correr y conseguir un producto ahí en el mercado negro y correr el riesgo de efectos secundarios o de intoxicarse. Queremos advertir eso, que esto debe manejarse por médicos, pero ¿qué hacen los médicos si no está aprobada? Sí, es control del especialista. Bueno, y me llamó la atención esto, doctora, que ya lo vamos a ampliar, que muchos pacientes que necesitan este medicamento, pues se lo suministran de forma clandestina, que es una pena que pudiéndose legalizar no se haga. Ojo, legalizar, pero escuchando a los expertos. Sí, estamos hablando de una legalización para uso médico, con productos bien definidos, cuya dosis ya se conozca, con marcas que han pasado por los protocolos de investigación, no formulaciones caseras, porque mire, a mí me toca, y realmente uno como neurólogo, epileptólogo, la ve difícil en algunos momentos. Cuando un paciente le dice, mire que conseguí ahí y me hice un té, pero el niño más bien me convulsionó más y llegó al hospital y tuvo un problema en el hígado. Entonces es lamentable pues que por la falta de acceso o de educación también los pacientes se expongan a una toxicidad. Entonces mucho cuidado con usar esas formulaciones caseras porque puede haber varios riesgos, ¿verdad? Que no queremos que corran. Y aquí, doctora, perdón, hay un punto que ahora con el uso de la tecnología puede que esté pasando. Se van y consultan y muchas de estas recomendaciones no sabemos si tan puntuales como lo está explicando usted, que es especialista en el área. Insisto en eso, especialista, revisan Google y ahí ven recomendaciones y hacen esto que usted justamente nos decía. Sí. Y más bien esto es una complicación tremenda. Es un problema porque a mí me dicen, es que vi un video en Google o por ahí, ¿verdad? Entonces, en un tutorial dicen, ahí sí, estuvo la consulta. Ahí está la receta y bueno, ahí vienen después intoxicados, con complicaciones en el hígado y es un riesgo que los médicos no queremos que nuestros pacientes corran. Además, hay varianza entre una planta, entre un lugar del país y otro, el estadio de madurez de la planta, el tipo de cannabis, cómo lo procesó, qué tipo de ingredientes utilizó para la extracción del aceite, porque lo que nos sirve es el aceite, no nos sirve el resto. El resto de la planta sí sirve para otras cosas, ¿verdad? Pero que ese es el gravísimo problema. Sí, el uso recreacional, que es un problema porque hay toxicidad. Entonces es lo que obviamente un neurólogo jamás le va a indicar a alguien que fume, ¿verdad? Pero también hay otro lado, es que esta planta es como que tiene varias caras en la moneda, porque también está un uso industrial, que es parte de esa discusión científica que deben tener nuestros legisladores, porque ya se ha documentado que la fibra que se extrae de la planta, el cáñamo, puede usarse como fibras para producir imitaciones de madera, de algunos tipos de ladrillos sintéticos para construir casas. Incluso hay ya producción de derivados que pueden sustituir al plástico para botellas, para platos, para cubiertos. Bueno, es una cosa maravillosa, sí, bien empleada.
bien empleada bajo criterios científicos y obviamente tenemos el problema de la drogadicción con las personas que fuman. Muy bien, está con nosotros la doctora Reina Durón, neuróloga, especialista en epilepsia, hablando sobre el uso del cannabis con fines estrictamente médicos. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la científica hondureña Reina Durón. Doctora, ¿se puede traer este producto, aceite de cannabis, de los países que tienen la autorización para aplicárselo a pacientes con epilepsia, si un especialista lo recomienda o no se puede? No se puede. Yo no le puedo dar a usted una receta porque no está autorizado el uso médico en el país. Aunque sea debido a muerte. Esa es la crisis en la que nos vemos los especialistas y sobre todo los pacientes. Imagínese usted, es un papá con un niño que le convulsiona 100 veces al día, con algunos síndromes muy graves que tenemos en esta especialidad. Entonces, ¿qué hacen los padres? Pues la traen del país. A los que pueden viajar se van a otro lado, ¿verdad? Y se tratan. Hay pacientes, yo he conocido gente que se ha mudado a Estados Unidos, pero algunos logran introducirla al país de alguna manera. Yo no voy a decir ni juzgo, pero cuando viene a mi consulta un paciente que dice, doctora, lo conseguí, ¿qué hago yo? ¿Lo dejo solo? Entonces es un conflicto en el que uno se ve como médico y por eso el llamado de parte de los científicos a tener esta discusión con el Congreso Nacional, porque nos obligan a los médicos a actuar ahí digamos, en un limbo legal y también obliga a los pacientes a estar en una situación de clandestinidad con su tratamiento. Bueno, pero sí hay y luego a algunos les da pena decirle a los médicos que han conseguido el medicamento. Entonces, a mí me ha tocado en estas situaciones y claro, sabiendo la dosis y yo tengo una situación de vida o muerte, me ha tocado supervisar pacientes porque no los dejaría solos. Por eso yo como médico también me intereso en este diálogo con los legisladores. Sí, ¿y qué encontró en ellos, en esta promoción que ha tenido una universidad del país con especialistas de los políticos? Porque esto está en el campo del Congreso. Totalmente, esto es algo que tiene que resolver el Congreso Nacional, una institución académica como UNITEC. Lo que puede proveer es el espacio de diálogo, de intercambio científico. No podemos estudiar, no podemos decir que hemos hecho investigaciones porque no se puede. Hay una necesidad pues de que el Congreso Nacional retome este anteproyecto de ley que fue introducido por los pacientes que pidieron asesoría técnica y que recibió incluso el apoyo del Colegio Médico de Honduras en su momento. Y llama la atención, doctora Durón, otro elemento. Este Congreso actual creo que es el parlamento que más médicos tiene de todos los tiempos. En todas las bancadas mayoritarias en la Cámara tenemos médicos, incluso especialistas, que tienen conocimientos básicos de esta especialidad que hoy usted nos expone. Sí, y por eso en este panel científico que tuvimos en UNITEC hace 2 semanas, estaba un representante del Centro de Toxicología de Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Carlos Roque, un especialista en el tema. Estaba el director de investigación de la Universidad Nacional de Agricultura, el doctor Junior Marcía. Estaba el ingeniero Manuel de la empresa Six Sense Labs. Ya voy a comentar qué pasó con este grupo de investigadores de tecnología. Y estaba el diputado Yahvé Savillón, diputado del Partido Libertad y Refundación. El doctor Savillón. Entonces, pues él, igual que Liberato Madrid, hace algunos años dijo que podía tomar el tema, dialogar con los pacientes, y por eso él llegó al simposio. Entonces tenemos una reunión pendiente en el Congreso Nacional y él va a gestionar de nuevo este intercambio para que pues, los diputados se actualicen y que consideren la ciencia y que le respondan a estos pacientes. Porque en Estados Unidos la aprobación la lograron los padres de familia organizados. En México igual, una familia le puso una demanda
al Estado por no permitirle acceso a su niña, que una niña que tenía un síndrome epiléptico muy severo, y ganaron la demanda. Y a partir de ahí abrieron el espacio para que hubiera medicamento, el aceite, para el uso en epilepsias pediátricas, y de ahí pues se fue extendiendo. Porque aquí el gran problema que genera este tipo de debate es el tabú, porque muchos hoy pueden sacar sus conclusiones sin tener los conocimientos claros de lo que significa el factor necesidad de vida. Correcto, y una cosa es el uso recreacional, que es el que pues, los médicos no vamos a recomendar y que es la planta completa, es el humo, digamos. Pero está el uso medicinal, que es el aceite, con un extracto particular, o sea, la molécula particular que nos sirve en epilepsia, porque de las 470 no todas nos sirven en neurología, y hablamos de pues, todas estas enfermedades, incluso esclerosis múltiple, ¿verdad? Entonces, cuando que tanto problema está generando ahora. Exacto, que no tienen ni medicamentos. Exacto, y esto podría ser una alternativa para el dolor, espasticidad, incluso para el problema autoinmune que hay en esclerosis múltiple. Y bueno, y Honduras también merece hacer investigación, pero una investigación bajo el marco legal adecuado. Y ahí voy a mencionar lo que pasó con estos ingenieros que llegaron al panel. Usted dirá que hacen unos ingenieros aquí. Resulta que estos son unos hondureños que inventaron un dispositivo para indicar medicamentos nebulizados, que tiene ahí una medición de componentes y de los horarios, hace un seguimiento digital. Y este grupo, el ingeniero Emanuel y el ingeniero Rigoberto Castro, hondureños, inventaron un dispositivo, pero no pueden investigar productos como el cannabidiol porque no está permitido en Honduras. Y así los investigadores también de la Universidad de Agricultura lo dijeron, que ellos tienen investigación en el uso industrial, que les gustaría hacerla, pero necesitan permiso. Entonces, de vuelta a la iniciativa de los pacientes, lo que se pedía en aquel momento, y que yo creo que sigue siendo el mejor abordaje, es el uso compasivo y el uso investigacional del aceite, que debería ser, según esta propuesta, importado, no producido en Honduras, porque es razonable. El temor es que se produce en Honduras y eso le ayuda al tráfico. Que se provoque aquello del tráfico y que Exacto. Aquí se degenera porque no hay supervisión donde van a estar las plantaciones, y ya sabemos qué pasa, sí. Que puede tener una Sodoma eso. Exacto, y aunque para uso médico se usa viveros con un control especial, pero ya sabemos que en un país con una legislación tan débil es difícil. Así que esa propuesta se limita a la importación del medicamento. O sea, traerlo y supervisar quién lo tiene. Sí, ahora hay que agregar, el cannabidiol no es adictivo. Esta planta realmente es un caso de estudio porque hay un componente que es adictivo, que es el llamado tetrahidrocannabinol, que es el THC, pero el cannabidiol o CBD no es adictivo. Por eso la FDA al año lo estaba aprobando para uso en niños. Fue la primera aprobación, porque no es adictivo. Entonces, ni siquiera debería entrar en la categoría de estos productos nivel morfina, tramadol, etc. Entonces, creo que no está difícil hacer un uso controlado. Está bien que pidan que la receta sea de neurólogo, que sea una receta especial, incluso como se usa para ciertos fármacos. Se pidió que se manejara en la misma categoría de la morfina y los anestésicos, aunque químicamente no tiene ese nivel de toxicidad. Pero para que todo el mundo se sienta como conforme de que se está bajo una regulación, al menos por un inicio, y en base a la compasión. O de pronto, doctora, pensar en una regulación de personas altamente responsables, podemos decir así, o laboratorios. Sí. Me decía usted que aquí en Honduras solo hay 4 especialistas en una de sus ramas. En epilepsia solo hay 4 sí. médicos que conocen de ella en Honduras. Pero ustedes pueden tener la sugerencia de cómo debe hacerse el manejo para traer esta medicina, sí. que la recomendación es no sembrar la planta aquí en Honduras con una planta pega, por cierto, se pega en todo Fácilmente. lado, sino que traer ya el aceite. Exacto. Listo para la aplicación del paciente. Exacto, la petición es traer el fármaco, no permitir cultivo
al menos como médicos no estamos entrando en ese terreno porque es muy complejo, no nos corresponde. Lo que queremos es el acceso al medicamento para el paciente. Viendo también el aspecto de precios, que haya una regulación, porque un frasco, yo conozco pacientes que han pagado hasta 3.000, 4.000 lempiras por un frasco y pueden usar de 1 a 2 frascos al mes. Entonces, también nosotros debemos luchar por el acceso a la salud de cualquier tipo de fármaco y no podemos negar que esto se va convirtiendo en negocios que en un momento llegan a desventaja del paciente. El uso comercial, porque es tan exitosa la molécula, es sorprendente. Yo tengo un paciente con 100 crisis y luego ninguna, en días. Un paciente con dolor crónico que nada más le funcionó y que con esto se controló. O un paciente con una enfermedad autoinmune o con una espasticidad, un paciente que está así todo rígido, que todos hemos visto después de un derrame, o con una enfermedad congénita, esos niños que están encogidos que ni los bracitos pueden extender, usted les da el fármaco y puede darles terapia y el niño empieza a moverse. O sea, hay un éxito en epilepsia. Las tasas de mejoría son de 60 hasta 100%. ¿Y hay estadísticas, doctora, o también entramos en un área compleja y que Honduras es un país que por más esfuerzo que hace el INE, no se tiene certeza incluso ni de cuántos somos? Ustedes, los especialistas, ¿saben cuántas personas que padecen de epilepsia aproximadamente tenemos? Sí, de hecho he sido parte de los estudios epidemiológicos de esos que se hacen casa por casa. Y ya sabemos que la frecuencia de epilepsia en la población es de 1 y en algunas comunidades particulares hasta 2%. Es decir, si usted está en un lugar, 1 de cada 100 personas tiene o va a tener crisis epilépticas en algún momento en su vida, y epilepsia como tal alrededor de 1%. Donde ha habido más cisticercosis y otros problemas como trauma craneal, tenemos estadísticas más altas. Pero de cada 100 pacientes, 20 son rebeldes al tratamiento. Y con eso es que nosotros tenemos dificultad. Por eso es que decimos que necesitamos un uso compasivo. ¿Qué es eso? Es una definición en farmacología. Es el uso que usted hace en situaciones desesperadas, cuando no tiene más que dar, tiene una situación de riesgo de muerte. Y usted no se queda esperando. Si usted sabe que hay algo que le va a ayudar o que podría reposicionar un uso, es decir, que se usaba para otra cosa y ahora podemos ver que se usa para esto, o en este caso epilepsia, entonces usted lo intenta. Entonces ese uso compasivo, los pacientes tienen derecho. Es como cuando alguien tiene un cáncer y aparece una nueva terapia y no está aprobada y dice, no, yo voy a participar en ese ensayo clínico, ¿no? Porque si hay algún beneficio quiero recibirlo. Entonces el uso compasivo es una de las indicaciones. Muy bien, la doctora Reina Durón con nosotros esta noche al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con la doctora Reina Durón. Esta enfermedad es más común en la niñez, en los jóvenes, en los adultos. La epilepsia le puede ocurrir a cualquiera de los que están viendo el programa. A usted le puede dar en cualquier momento si se expone a algo que dañe su cerebro, un derrame, un golpe, un accidente, un parásito, un tumor cerebral. Entonces puede ser adquirida en cualquier momento de la vida y obviamente la mayoría empiezan en la niñez porque se asocian a factores hereditarios, problemas durante el parto, esos partos traumáticos que causan daño cerebral, enfermedades congénitas virales, metabólicas, genéticas. Bueno, es una amplia gama. Entonces, la mayoría de los pacientes son niños. Entonces, ahí es donde nos vemos en situaciones bien desesperadas también. ¿Es más común en la mujer o en el hombre? Por igual, según los estudios puede haber una discreta predominancia uno tras otro, pero en realidad cualquiera puede estar expuesto y como decía, 20% son rebeldes al tratamiento y uno tiene que optar por otras cosas. Dieta cetogénica, cirugía, productos como cannabidiol, etc. No se cura, solo es un tratamiento de larga data para la vida. Se controla, no se cura, lamentablemente. Y las epilepsias que se curan
es porque con el desarrollo cerebral, el cerebro se va haciendo menos hiperactivo, digámoslo así, para comprensión del público. Entonces se va haciendo con la edad más resistente. Por eso hay niños que tienen epilepsia en la vida escolar o antes, y cuando son adolescentes se les quita. Este es el caso de un buen número de epilepsias. Entonces, no es porque necesariamente no es que la medicina lo curó, sino es que la naturaleza también hace su trabajo. Hace un tiempo atrás miré un informe, no sé si ustedes lo lograron validar a nivel de la comunidad científica de nuestro país con el padecimiento de epilepsia, la alta incidencia que se registraba en el departamento de Olancho y particularmente, no sé si era en el municipio, si no me falla la memoria, de San Francisco de Becerra, Salamá. o Salamá o San Francisco Sí. de la Paz. Sí. Doctora, por favor. Ahí es donde yo me interesé en la epileptología y en la neurología, porque yo estaba en esa zona, daba consulta y hicimos un estudio inicial y mirábamos la alta frecuencia. Y luego se analizó que en el resto del país también había, pero no en estos niveles. Y encontramos en un estudio que se hizo con el doctor Marco Tulio Medina, la Agencia de Cooperación Japonesa, la Secretaría de Salud, el Instituto Karolinska, casa por casa, hicimos tomografía, evaluación clínica, etcétera, a los pacientes, y ahí identificamos que 1/3 de los pacientes tenían neurocisticercosis, que 1 de cada 10 había tenido un parto traumático y como consecuencia quedaron lesiones cerebrales. Se hizo una intervención para el control en la crianza de cerdos, el control de la calidad del agua, porque eso era por agua contaminada con huevecillos, y se bajó la tasa de epilepsia en esa comunidad. Es un ejemplo al mundo el estudio Salamá, porque a través de intervenciones logramos prevenir la epilepsia, no solo por la prevención de cisticercosis, sino del daño perinatal y la conciencia sobre la prevención de accidentes y traumas craneales. Actualmente, ¿cómo está el tratamiento para esta enorme cantidad de pacientes que padecen de epilepsia, doctora? Mire, aquí es una crisis porque la epilepsia es como una enfermedad huérfana y siempre tenemos esto de que faltan antiepilépticos en los centros de salud, en los hospitales. No tenemos más de 4 medicamentos cuando en el espectro hay 20 y ya sabemos que un grupo va a ser refractario y que necesitamos acceso a esos otros medicamentos especiales. Es bien común que las personas abandonen el tratamiento o que tengan que disminuir la dosis por decisión propia porque no les ajustó el dinero para comprarlo. Y entonces estos pacientes siguen en esa situación de orfandad, diría, porque son medicamentos caros. Para empezar, un tratamiento bien le anda a usted al menos en 3.000 lempiras mensuales. Si usa 1 o 2, y ya si usted ocupa combinación, le sale más caro. Si tiene visitas frecuentes a la emergencia por crisis descontroladas, es otro costo. Entonces, hay un precio bien alto financiero y también personal por el estigma, la discapacidad que hay a veces y este problema bueno, puede haber discriminación, poco acceso a trabajo, ¿verdad? Por este tema de discriminación, de mala comprensión de la enfermedad. Pero sí es bien común que estos pacientes están descompensados. Bueno, y ya hemos hecho los estudios aquí. Se ve con frecuencia. Y nosotros a nivel de los medios de comunicación registramos lo del hospital neuropsiquiátrico. Se ve en busca de un medicamento que es el centro de asistencia indicado, ¿verdad? En forma pública, claro, para el retiro de estos medicamentos que ya de por sí tenemos crisis de otros fármacos, no digamos de estos que son de una gama de valor alto, que es difícil encontrarlo. Sí, esta es una dificultad continua en epilepsia y por eso hemos insistido tanto los neurólogos como los pacientes en que haya un programa nacional de epilepsia. La Secretaría de Salud debería recuperar todos esos programas que se cerraron y que nos permitían trabajar un poco más orientados a las metas, a las estadísticas que teníamos con las enfermedades. Y yo particularmente creo que Honduras está lista para un instituto de neurología, porque actualmente los pacientes andan de aquí para allá. Así como hay instituto cardiopulmonar, siendo las enfermedades neurológicas del top 10
de atención en cualquier unidad de salud, ya deberíamos tener un instituto con todo, encefalógrafos, tomógrafos, resonadores y otros estudios neurofisiológicos y obviamente los especialistas con medicamentos y además otras terapias cetogénicas, cirugía de epilepsia y otras alternativas que hay actualmente. Entonces, bueno, ojalá que podamos avanzar porque seguimos manejando las cosas como hace muchos años. Y a nivel de la academia, ¿han planteado esto al Poder Ejecutivo? Sí. Porque puede ser de pronto, perdón doctora, la ruta para tener mayor fortaleza en la propuesta que se lleve al Congreso Nacional para tener un fármaco que es el aceite de cannabis que perfectamente puede sustituir a todas estas otras medicinas. Sí, sí. De hecho, cuando un paciente tiene éxito con este, hay que retirar los otros medicamentos porque realmente es un producto muy, muy efectivo. Bueno, ¿qué le toca a la academia? Investigar y exponer los datos. Como yo propuse a UNITEC, que nuestro lema debe ser ciencia con propósito. Las investigaciones que hagamos deben servirle a alguien, deben servir para los tomadores de decisiones y los que hacen las políticas públicas, incluidos los legisladores. Entonces, como le contaba, desde el Estudio Salamá tenemos esa conexión con la Secretaría de Salud cuando se nos permite ese intercambio y tenemos muchos estudios en el tema de epilepsia y propuestas. Todos los estudios terminan con una serie de recomendaciones y las investigaciones que estamos haciendo en UNITEC siempre van a esa línea. Yo particularmente como neuróloga pues lo promuevo en especial y hay pues muchas cosas nuevas que el país se podría beneficiar y necesitamos abrirle el espacio, la mente a estas recomendaciones científicas porque nos ahorraríamos mucho dinero, mucho sufrimiento humano, porque al final nosotros tenemos que trabajar para que el paciente resuelva su problema. Y bueno, mucho que hacer y desde el otro lado, también debo decir que la Secretaría de Salud y el gobierno, a través de las instituciones que correspondan, deben apoyar la ciencia. Y también debemos hacer ciencia de alto nivel. Por ejemplo, nosotros hacemos investigación de neurogenética. Hemos descubierto 4 genes de enfermedades neurológicas, al menos con el equipo en que yo estoy. Yo sé que UNA también tiene sus equipos. Y yo estoy participando en un protocolo para la cura de un tipo de epilepsia que se llama enfermedad de Lafora, que aprovecho, si me permite decir, que estamos entrevistando y se nos permiten evaluar pacientes con epilepsia de Lafora porque a través de estos estudios que ha hecho UNITEC y la Universidad de California en Los Ángeles con el Consorcio Mundial de Cura para la Enfermedad de Lafora, hay ya 2 medicamentos en un ensayo clínico con la FDA. Y Honduras es parte. Yo estoy en ese protocolo y hemos, a través de investigación clínica, dicho, estos medicamentos nuevos que ustedes diseñaron allá, equipo de Europa, nos sirve si captan al paciente en la época antes que le dé la primera crisis. Y estos son los marcadores que se pueden usar, etc. Entonces, desde Honduras estamos contribuyendo también, pero necesitamos más financiamiento para la ciencia. Y el estudio que se propone del uso del cannabidiol en Honduras también debería ser regulado a través de estudios supervisados por la Secretaría de Salud, ningún problema. Perfecto. La doctora Reina Durón con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con la doctora Reina Durón, científico hondureña. Doctora, ¿pueden arrancar o es beneficioso para la ciencia con programas de ensayo? Ustedes, los neurólogos de Honduras, con el apoyo externo, podrían arrancar con grupos específicos. Perfectamente, y eso es lo que esta propuesta de ley que impulsaron los pacientes de la Asociación para la Lucha contra la Epilepsia en Honduras, ahí lo describieron, es permitir el ingreso del medicamento para uso investigacional, para darlo a los pacientes con epilepsia, dolor, hacer un seguimiento científico y también documentar los efectos secundarios, las mejores dosis, etcétera. Pero tenemos también estos otros investigadores como los que están creando estos dispositivos de administración de dosis, que ellos ocupan acceso a
al uso investigacional, a tenerlo para hacer sus pruebas en el laboratorio, o los que están trabajando materiales sustitutos de plástico, materiales para la construcción. Creo que el Congreso Nacional podría comenzar con un uso restringido, un uso compasivo, bajo supervisión de neurólogos, con un protocolo con la Secretaría de Salud, y también permitir a los investigadores que tengan propuestas bien documentadas, pues el acceso a la materia prima para hacer sus experimentos. No podemos estar siempre nosotros dependiendo de la ciencia afuera, nosotros podemos hacerlo también en Honduras. Y lo que más llama la atención, doctora, teniendo las capacidades científicas y de profesionales de primer mundo aquí en Honduras. Así es, yo le puedo decir que yo cuando estaba estudiando epileptología y fui asesora de la Asociación de Epilepsia en Estados Unidos, nos reuníamos con los investigadores, con los pacientes. En esa época es que estaba la aprobación y pues yo tuve oportunidad de ver los pacientes y cómo se manejaban las dosis y ningún problema, igual que cualquier otro fármaco, a veces menos tóxico que otros fármacos, de hecho, y más efectivo cuando, bueno, la indicación está bien dada. Entonces hay capacidad en Honduras, capacidad tecnológica, clínica, solo ocupamos ese marco regulatorio que pues el Congreso Nacional tendrá que dar muy sabiamente y ir quitándonos esas telarañas de que la gente va a ir los pacientes van a ir a fumar porque ni siquiera es el humo, es un aceite, ¿verdad? Entonces la educación y también con la gente que va a discutir esto, licenciado Rosendo, creo que debemos dejar de bromas y repetir mitos, que basarnos en la ciencia. De acuerdo, que este es el gravísimo problema que hay en el país, y ojo a esto, a los tomadores de decisiones de esta propuesta de científicos hondureños, por no escuchar a los que saben, muchas veces el talento nuestro de profesionales de primer mundo, que los tiene Honduras, terminan yéndose. Y allá en el extranjero, allá sí son aprovechadas las capacidades y bueno, tenemos de experiencias a experiencias que podemos contar y curiosamente la mayor cantidad es de su área. Son médicos cirujanos con sus especialidades. Sí, muchos médicos que se van, investigadores médicos, pero podemos reconectarlos para que nos ayuden con pues, estos proyectos en el país. Así que bueno, Honduras tiene todo y en el futuro cuando se esté listo también, el uso industrial podría generar mucho empleo. Yo sé que un político aquí lo dijo, se tomó casi que a burla y a un desprestigio de una posibilidad científica sumamente seria, documentada, lastimosamente. Entonces, hay que hacer las cosas en serio, hay que pensar en los pacientes. Por cierto, doctora, hay muchos productos que ahí se están vendiendo. Hay un ungüento, pomada, no sé, la definición médica exacta de un producto que se vende llamado marihuanol. No sé si usted ha escuchado. Que ayuda para bajar las inflamaciones, sobre todo en las articulaciones. Sí, en efecto es uno de los usos que es muy efectivo de los aceites de la planta, pero creo que como algunos se aprovechan, le ponen un nombre y lo venden bien caro, por cierto, y tal vez no tiene el producto que anuncia. Y se bromea mucho, que es el otro grave problema en esto. Sí, se toma a chiste y es algo que es bien serio. Yo ni siquiera creo que es un tabú el uso médico, porque usted entre ahí a internet, a páginas de investigación, páginas médicas y cantidad de estudios totalmente serios de todo el mundo. ¿Este producto lo han revisado ustedes, doctor? Estos ungüentos que se venden, se habla que lo traen de El Salvador. Sí, yo he escuchado reportes de pacientes, pero creo que también, bueno, si habrá algunos productos ahí que sirvan, hay otros que también creo que los hacen para estafar a la gente, tomándoles el pelo, ¿verdad? Y ese es un riesgo, uno, que a usted lo estafen y que también que le den algo que lo puede intoxicar, ¿verdad? Porque algunos hacen esto de producir fórmulas caseras y por ahí están otros que producen galletas y no sé qué. Y yo ya he visto pacientes intoxicados en el hospital porque lo invitaron a un brownie, ¿verdad? Con marihuana. Entonces,
evitemos eso. Bueno, yo hasta creo dulces que incluso. sí. Hubo un problema hace unos meses atrás en las aduanas del país porque pretendían traer confites Sí. preparados a base de cannabis. Sí, es que en realidad la planta tiene muchos, como tiene muchos componentes que sirven para cosas, hasta hay cremas para la cara. En los países que está aprobado y estudiado, porque como es regenerador celular. Por eso es que hay una teoría de que puede servir en Alzheimer y en enfermedades degenerativas. Aquí recuerdo hace un tiempo atrás de la existencia de café, un producto que prestigia a Honduras, que en países europeos, Holanda, en Estados Unidos incluso, hay café que tiene componentes de cannabis ya. Y de hecho venden todo tipo de suplementos alimenticios en otros países. Ya con algún componente de Pero cannabis. sí, porque esta es como la manzanilla, hay múltiples componentes que sirven para varias cosas. Y bueno, la investigación científica irá guiando, ¿verdad? Y yo creo que en la naturaleza ya hay muchas cosas que están ahí para beneficio y la salud del ser humano. Muchos medicamentos que se venden salieron de plantas. Y tenemos toda la medicina arbolaria que es centenaria. Claro, Doctora, y para una persona hay mucha parte de los habitantes de nuestro país, pobres, humildes, que difícilmente tienen acceso a un médico especialista y una especialidad tan puntual como esta de la epilepsia. sí. Cuando se presenta un cuadro, ¿qué es lo básico para atender a ese ciudadano que está sufriendo de un ataque de epilepsia? Sí, bien importante, los primeros auxilios. En primer lugar, y tenemos que enseñar a la gente cuando mire a alguien convulsionando, primero no le tenga miedo, no se le va a pasar, no lo va a contagiar. Mantenga la calma, ponga al paciente de lado para que no vaya a tragar su saliva ni su vómito, porque muchos hacen después neumonía o mueren ahogados por su vómito. Entonces, tocarlo no le va a causar nada a usted como persona que está ayudando, poner de lado, pero protegiendo que durante el movimiento no se golpee la persona, ni su cabeza, ni su hombro, porque a veces se fracturan por las convulsiones intensas, y proteger su pudor, calmarlo. Si una crisis no termina en 5 minutos, llamar a la ambulancia o agarrar al paciente y llevárselo a una unidad de salud. Y nosotros a los pacientes con epilepsia y sus familias les enseñamos tratamientos de emergencia que pueden usar para cortar las crisis ahí en su casa. Pero eso ya es un entrenamiento muy, muy exclusivo para los familiares, como los papás de los niños que tienen muchas crisis. Y entonces esa es una recomendación, ser solidario y no tener temor de ayudar a alguien que está en esta situación de tener una convulsión. Y bien importante, bien grande esta recomendación, no pongan objetos en la boca. Porque la gente corre y dice, no, para que no se muerda la lengua. Lo que pasa es que si usted mete una cuchara, un lápiz, puede quebrarse ese, digamos, un lápiz y la persona tragarse un fragmento y más bien tener un problema más grave. También hemos tenido papás que le meten los dedos en la boca y ya ha habido papás con puntas de dedos amputadas o dientes que se los han arrancado en ese movimiento y pacientes que se han tragado dientes. Entonces, nadie se va a tragar la lengua durante una convulsión. Por eso decimos poner al paciente de lado, limpiar la saliva, eso sí, y saber usar los primeros auxilios y los medicamentos que se usan en emergencia. Pero eso es algo que le explicamos particularmente a los familiares. Doctora, le agradezco por su tiempo y sus explicaciones hoy para una enfermedad que afecta a gran parte de la población. Muy amable. Muchas gracias y pues ayudemos a que las personas con epilepsia tengan el mejor tratamiento. Igual todos los pacientes neurológicos y con enfermedades que tienen difícil control. A los legisladores, escuchemos la ciencia, analicemos y ayudémosle a nuestros conciudadanos que están lidiando con estos problemas de salud tan críticos. La doctora Reina Durón, neuróloga y científica investigadora de nuestro país, esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.